Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy vamos a preparar fatayer, pan relleno para la masa, 1 kilogramo de harina 4 ceros, 30 gramos de levadura fresca, una cucharadita de azúcar, 3 cucharadas de aceite de oliva, 500 centímetros cúbicos de agua tibia, una cucharadita de sal, 200 gramos de manteca derretida. Para el relleno, 300 gramos de requesón o ricota, una taza de albahaca, una taza de menta fresca, una cucharadita de bajarat, una cucharadita de sal, 3 cucharadas de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura con la cucharita de azúcar y agua tibia, completando los 500 centímetros cúbicos. Vamos a revolverlo bien para que se disuelva y lo vamos a dejar reposar un poco. La vamos a cortar la albahaca así, en forma rústica. No hace falta picarlo fino, ¿sí? Con que quede picadita así, un poco gruesa, no le hace nada. Y también vamos a hacer lo mismo con la menta. Vamos a picar la menta también así, en una forma bastante rústica. Yo puse una taza porque es más o menos para que calculen la cantidad, no va por peso. En un bol colocamos la ricota o el requesón, agregamos la albahaca picada, la menta picada, incorporamos la cucharadita de bajarat, agregamos la cucharadita de sal, el aceite de oliva y simplemente lo vamos a mezclar. Como ven, es un relleno muy básico y es interesante este relleno. También pueden utilizar este tipo de relleno, más allá de que son parte de lo que son la cocina árabe, se pueden utilizar para hacer lasaña, se puede utilizar para hacer algún sorrentino. Aprovechenlo al máximo, no solamente sirve simplemente para hacer este tipo de platos, sino que es un relleno básico. En un bol vamos a colocar la harina, la cucharadita de sal, vamos a mezclar un poquito, vamos a incorporar el aceite, la levadura con el agua. Simplemente con la ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando para que absorba el líquido un poquito. Después vamos a seguir, como siempre, amasando con la mano, que siempre digo es la mejor manera de amasar. Siempre es agradable. Bueno, a los que nos gusta cocinar es lindo hacer una buena masa con la mano, ¿no? Y no usar amasadoras ni nada por el estilo. Vamos a ir amasando hasta que no quede nada de harina pegada a los bordes. La sacamos a la masa y la vamos a sobar un poco, no demasiado, no hace falta demasiado, pero sí alisarla un poquito. Una vez que estiramos esta masita un poco, la vamos a volver al bol donde la preparamos, la tapamos con un nylon y la vamos a dejar que duplique en su tamaño, siempre en un lugar cálido, más o menos unos 20-25 minutos. ¿Ven cómo queda? Qué esponjosa que quedó, qué linda masa. Hasta pueden hacer unos pancitos caseros, lo pueden usar para todo. Es una masa realmente muy noble, muy fácil de hacer y muy noble. Ahora lo que vamos a hacer es cortar bollitos de 100 gramos. Siempre digo, siempre es bueno tener una balancita, un termómetro, una jarrita medidora. Es fundamental para que no nos fracasen las recetas. Siempre las recetas, muchas veces dicen las recetas no me salen, pero a veces no respetan las proporciones y eso es fundamental. Como ven, es nada complicado. Una vez que hicimos los bollitos, yo voy a hacer 9, pero me quedó mucha más masa todavía para seguir haciendo. Lo tapamos con un nylon unos 25-30 minutos más y van a ver cómo volvió a duplicar su tamaño. Ahora lo que hacemos es estirarla con la yema de los dedos y con la palma de las manos. Simplemente, no hay que amasarlo, nada. Simplemente estirarlo para que tenga un diámetro más o menos de 10 centímetros. Ahí vamos a incorporar 2 cucharadas del relleno abundantes, ¿no? 2 cucharadas bien cargaditas del relleno que habíamos preparado. Y vamos a comenzar primero cerrándolo como si fuera una empanadita. Y después vamos a ir juntando los bordes hasta que quede como una bolsita. ¿Ven? Nada complicado. Bien, ahora vamos a apretarlo bien para que se pegue, para que se adhiera bastante. Lo vamos a aplastar un poquito, lo damos vuelta y ahora sobre la mesa lo vamos a ir presionando con la yema de los dedos suavemente para ir estirándolo nuevamente. Lo que tenemos que hacer es volver a hacer un disco aproximado de 12 centímetros de diámetro.
siempre con el relleno adentro. No apretarlo de más para que no se reviente y el relleno se salga. Pero sí es estirar la masa suavemente. A medida que lo van aplastando de a poquito, la masa se va a ir estirando. ¿Cómo tienen más o menos para medirlo? Y fíjense con la palma de la mano. Prácticamente supera la palma de la mano. Así que nada complicado, muy simple de hacer. Es simplemente para que el relleno nos quede dentro del pancito. Realmente estos fatayers son un lujo. Derretimos los 200 gramos de manteca que habíamos puesto en los ingredientes. La vamos a despumar. Recuerden que es como la manteca clarificada. Pincelamos un fatayer, lo vamos a poner sobre un sartén caliente y lo vamos a volver a pincelar de la parte de arriba. Tiene que estar pincelado con la manteca de ambos lados. Vamos a taparlo y lo vamos a cocinar por 5 o 6 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es darlo vuelta. ¿Ven? Ya quedó doradito de un lado y es simplemente cocinar la masa porque el relleno no necesita prácticamente cocción. Realmente quedan unos panes bárbaros. Los vamos quitando, los apilamos uno encima del otro y los volvemos a pincelar con la manteca. Realmente una delicia. No saben qué sabrosos que son y ven lo simple y lo fácil que es. Realmente estos fatayers son un lujo que no se pueden privar de hacer. Les mando un cariño muy grande, que tengan buena cocina y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.